peregrina de la fe, como tú, María, yo quisiera ser. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Familia de Vox Day Radio, Frecuencias Benditas, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en tu programa y por supuesto un programa de María Santísima, Mujer Vestida de Sol. Atrévete a iluminar, atrévete a ser parte de la historia de la salvación de la mano de María para que nos lleve al divino niñito Jesús y bueno, pues esa es nuestra meta, el cielo. Pues bienvenidos, nos reunimos en el nombre de Jesús porque donde dos o más se unen en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos. Él lo prometió en su palabra, así que gracias por ser parte de este programa, gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Cristina Ruiz y bueno, el tema de hoy es padrísimo, es básico para este programa que se lo dedicamos a la Virgen María. Vamos a hablar de los 4 dogmas marianos, básicos en nuestra fe católica. Vamos a explicar ahorita qué es un dogma y por qué, si nos llamamos católicos, tenemos que creerlo. Y bueno, pues para desarrollar este tema tan padre, tengo un invitado muy juvenil, muy amigo. Él es Luis Felipe Tun, el licenciado Luis Felipe Tun. Gracias, Bienvenido, gracias Felipe. por la presentación. Es un gusto siempre compartir contigo este espacio y pues más que nada para hablar de María, nuestra Madre, y de estos 4 dogmas que hace 15 días celebrábamos uno de ellos que es la Asunción de María. Pues bueno, prepararnos para los que vienen ya próximos a celebrar la Inmaculada Concepción, la Maternidad Divina de María. En fin, que siempre hablar de María es un honor y es una alegría enorme poder compartir este tema sobre ella. Así es. María, como dice San Luis María Griñón de Montfort, ella es el camino más corto para llegar a Jesús y recordemos que Dios Padre escogió este camino para enviarnos a su Hijo, el Salvador, el Redentor. Escogió a María. ¿Quiénes somos nosotros para no escogerla? Y bueno, los 4 dogmas marianos. Y bueno, muchos se preguntarán tal vez, ¿no? ¿Qué es exactamente un dogma? ¿Cómo lo podríamos definir, Felipe? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica da un concepto de esto y explica que el magisterio, o sea, los papas, los obispos, ejercen plenamente la autoridad que tienen de Cristo cuando definen dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe. Verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con estas un vínculo necesario. En pocas palabras y de una manera concreta, el cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, dice que el dogma es la correcta interpretación de la Escritura. ¿Sí? Hay ciertas chispitas, hay ciertas luces dentro de la Escritura, pero no nos habla concretamente de eso. Pero lo podemos interpretar y obviamente de acuerdo a lo que el magisterio enseña, lo que la tradición enseña, lo que podemos ir viendo en estas dos fuentes, la escritura y la tradición, podemos llegar a un dogma. Entonces, un dogma es la correcta interpretación de la escritura. Muy bien. Es la revelación divina, por lo tanto es un misterio de fe, que tal vez con nuestra poca inteligencia, o más bien con nuestra inteligencia limitada, no podemos llegar a comprender porque es un misterio. Un misterio no es algo oculto, sino es algo inagotable, es algo que nunca se va a acabar y por lo tanto vamos a seguir descubriendo y aprendiendo de esto. Entonces eso es lo que es un dogma, es una verdad de fe contenida en la Escritura que el magisterio nos ayuda a interpretarla correctamente. Muy bien. Se podría decir que el dogma es una verdad de fe revelada, innegable para nosotros los católicos. Exacto, estamos... palabras toscas, estamos obligados a creer sin renegar, pues eso es un dogma. Y bueno, hablando de María, de la Santísima Virgen María, aclarando pues porque muchas personas a veces se llegan a confundir, vamos a aclarar la latría, la adoración significa latría de latín, que es solo para Dios. Solo a Dios se le adora. Entonces, que eso quede claro, nosotros adoramos solo a Dios. Sin embargo, la veneración, la honra, así como Jesús honró a su madre y a su padre, la veneración se le puede dar a los santos, que es la que se llama dulía. A los santos es la dulía. Pero a la Santísima Virgen María, por ser la Madre de Dios,
tiene una veneración muy, muy especial a la que le llamamos hiperdulía. Entonces, bueno amigos, aclarando esto, vamos a comenzar con el primer dogma mariano. ¿Qué les parece si empezamos por María, Madre de Dios? ¿Qué te parece, Felipe? Muy bien. Bueno, María, Madre de Dios. Bueno, muchas personas dicen, ¿cómo pues que si siendo Dios eterno, porque Dios ha existido siempre, desde siempre, es el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso, ¿cómo María puede ser Madre de Dios si Dios ya existía antes que María? Es que principalmente ese error, Cristi, viene de pensar que nosotros como católicos creemos y afirmamos que María dio origen a Dios, cuando esa distinción no se da por ese motivo, sino por el motivo de que ella es madre de Cristo, ¿no? Como tal. Exactamente. Creemos en la Santísima Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios, pues María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Hijo, del Verbo encarnado, que ya existía desde siempre con el Padre, pero que se encarna en María, se hace hombre en María. Sin embargo, es muy básico, amigos, aclarar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ciertamente son 2 naturalezas, la humana y la divina, pero es una sola persona. Es una sola persona. Entonces esto hay que entenderlo muy bien, porque en la antigüedad hubo una herejía en la que se decía que solamente era hombre o que solamente era Dios, pero es las 2 naturalezas en un solo ser, en una sola persona. Se podría decir, por ejemplo, nosotros las mamás, yo que soy mamá, di a luz a una persona, di a luz a María Fernanda, di a luz a Luis León, y soy mamá de ellos, de las personas. Entonces, Cristo es esta persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto, María es madre de Él, es madre de Dios. Y bueno, pues también eso está muy claro en la Escritura, amigos radioescuchas y Felipe, en Lucas 1:28, en la famosa anunciación, ¿no? Encarnación, cuando María da su sí, cuando desciende el Verbo Divino en el seno inmaculado de María, y pues en la Escritura viene claramente cuando el ángel la saluda, cuando le dice, salve llena de gracia, el Señor está contigo, y le anuncia que va a ser madre de Dios, y después en la visitación, cuando Santa Isabel en Lucas 1:42, si quieren apunten amigos, Lucas 1:42, Isabel, cuando llega María, se llena del Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y después le dice, ¿cómo que a mí viene la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, y dice Señor, venga a verme? Obviamente esto está traducido del griego Señor, que viene de Kyrios, de la palabra Kyrios en griego, que significa Dios. O sea, el Señor, Dios. Kyrios solamente significaba para referirse a Dios. Entonces, amigos, en la Escritura está muy claro en la Biblia, madre de mi Señor, del Señor Todopoderoso y Eterno. Entonces, este es otro argumento bíblico para asegurar que María es madre de Dios. Así es, Cris. Y esta fiesta la celebramos el 1 de enero, nosotros los católicos, y es uno de los 4 días dentro de la iglesia que para nosotros es precepto como mexicanos. Al menos en México, María Madre de Dios es día de precepto, es día de misa obligatoria, el primer día del año civil, y estamos pues obligados a asistir a la celebración y pues celebrar esta fiesta tan grande, ¿no? Muchos dicen que muchas veces estos dogmas nos los sacamos de la manga y todo ese rollo. Sin embargo, detrás de las definiciones dogmáticas hay muchos años de que los primeros cristianos o los cristianos pues sí antiguos ya tenían celebraciones con estos nombres. Sabemos que en las catacumbas de Roma, donde los cristianos se reunían a celebrar la Eucaristía, hay inscripciones donde pinturas de María también, donde las inscripciones dicen que es la Teotocos, o sea que es la Madre de Dios, ¿no? Entonces ya desde antigüedad ellos podían comprender de primera mano que María era Madre de Dios. Claro que ya la Iglesia sale en defensa de estos títulos, de estos dogmas, y ya, bueno, más bien de estos títulos,
y ya los convierte en dogmas para defenderlos de lo que bien dices, de las herejías, de las falsas y malas interpretaciones. Así es. Y retomando un poquito, amigos, de estas dos naturalezas, de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, se me pasaba a decirles que Cristo tiene esta unión hipostática de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y bien lo decías, Luis Felipe, se encontró, de hecho, un papiro en Egipto, en una ciudad antigua de Egipto. Esta ciudad se llama Oxirrinco. Y bueno, pues les voy a leer así brevemente, amigos, porque sí es importante que les lea para que comprendamos esto. La primera oración mariana conocida, como los evangelios mismos, está escrita en griego, por eso en ella la Virgen María se llama Theotokos, la dadora del nacimiento de Dios, la Madre de Dios. Que en una oración tan temprana a la Virgen María ya se haga referencia a este título es bastante importante, tanto desde un punto de vista histórico como científico, porque pues ahí se conserva este papiro y se dieron cuenta con las investigaciones que este fragmento de papiro data aproximadamente del año 250 después de Cristo. Imagínate, o sea, en los primeros siglos, recién comenzaban los primeros cristianos, solo un par de siglos después de la muerte y resurrección de Cristo. Y para los que dicen que todo esto fue un invento después de lo del emperador Constantino, pues es importante aclarar que en el 250 fue aproximadamente un siglo antes de Constantino y del edicto de Milán. Ya ves que hacen referencia, luego lo toman como un supuesto argumento, cuando no fue así, fue antes, que ya se le llamaba Madre de Dios a María. Pues es un dato histórico importante. Pero lo más importante, 2 siglos antes del tercer concilio ecuménico del concilio de Éfeso, en el cual la Virgen María fue proclamada oficialmente por primera vez Madre de Dios Theotokos. Entonces, sí, ciertamente este dogma fue declarado solemnemente en el concilio de Éfeso, Madre de Dios, en el año 431 por el Papa San Clementino, pero esto no quiere decir, amigos, que antes no se le dijera Madre de Dios, como aquí lo podemos ver en este papiro encontrado en Egipto, y que es una oración que hasta hoy rezamos, es preciosa. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. Y bueno, aquí tengo exactamente como se encontró en español, o sea, traducido al español: bajo tu compasión nos refugiamos, oh Theotokos, oh Santa Madre de Dios. Nuestras peticiones no desprecies en tiempos de problemas, sino rescátanos del peligro, tú sola santa, tú sola bendita. Pues qué maravilla, ¿no, Felipe? Así es, siempre los primeros cristianos dándonos clases de este tipo de devoción, ¿no? Sobre todo lo que te digo, ese tipo de dogmas, más bien la iglesia los defiende y los enaltece, pues, para defenderlos de los abusos, para defenderlos de las herejías, de toda esta gente pues sin escrúpulos que a veces anda ahí nomás. Pues sí, como bien decías, gracias pues a esta definición dogmática es que ahora pues con toda seguridad podemos decir María es Madre de Dios, no solamente de la persona humana como se creía, sino de la persona divina y de la persona humana, de esta sola persona que tiene dos naturalezas, que es el Verbo encarnado, Cristo. El dogma de la Inmaculada Concepción ahora, el segundo dogma, la Inmaculada Concepción. Inmaculada viene del latín in, que es sin, y mácula, mancha, sin mácula. Esto quiere decir que María fue concebida sin pecado original, sin la mancha del pecado original y de ningún tipo de pecado. También en el Génesis, en la Biblia, pues es muy claro, ¿no? Cuando nos habla, cuando Dios Padre, después de que caen Adán y Eva en este pecado, les promete al Redentor, les promete al Salvador, y bien dice que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y que enemistad eterna pondrá Dios Padre entre la serpiente y la mujer. Enemistad eterna. Eso quiere decir que esta mujer no va a tener nunca pecado. Le dice, es la mujer y su descendencia te van a aplastar la cabeza. ¿Cuál es la descendencia de esta mujer? Pues Jesús, el Salvador.
María es esta mujer. Entonces, enemistad pondré eterna entre ti y la mujer. No puede haber ningún tipo, ni la más pequeña relación de esta mujer con el pecado. Así es, Cristi. Y precisamente lo que dices era necesario. Bueno, mucha gente confunde un poco la Inmaculada Concepción de María con la concepción de Cristo. O sea, la Inmaculada Concepción no significa de que Cristo fue concebido. O sea, sí, Cristo es igual inmaculado, pero el dogma mariano de la Inmaculada Concepción significa que María, como bien lo dices, fue concebida sin pecado original. O sea, que Santa Ana concibió a María sin pecado original. O sea, el alma de María es pura. El alma de María es santa, el alma de María fue ya desde un principio preservada de toda mancha de pecado por los méritos de Cristo. Fíjate que qué importante que lo dices, que lo aclaras, porque sí, obviamente Cristo también es inmaculado, nace de la Inmaculada. De hecho, la Inmaculada Concepción de María fue por los méritos de Cristo. Así es, Cristo tenía que venir a este mundo sin ningún defecto, un acto purísimo, libre de todo pecado, de toda mancha. Vemos en el Éxodo cuando Dios les da a los israelitas cautivos en Egipto, les da las indicaciones de cómo debía ser la cena de Pascua. Decía que el cabrito debía ser macho, debía ser puro, debía ser sin ningún defecto. Y desde ahí esas prefiguraciones de Cristo, ¿no? Por eso Cristo tenía que venir de la forma más pura, más limpia, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. Es por aquel el que ella trae en el vientre, ¿verdad? Porque es el Salvador. De hecho, muchos por ahí comentan que entonces, ¿cómo fue que Cristo, si Cristo vino a salvarnos a todos, pues cómo salvó a María? Bueno, justamente por los méritos de él mismo, porque iba a nacer de ella, a ella la salvó preservándola de pecado. Entonces, claro que fue salvada a María por Cristo, justamente así, preservándola de pecado. Y bueno, también en la Biblia viene implícitamente, porque bueno, hay veces que la gente quiere que todo sea pues sí, tal cual. Tal exacto. cual, ¿no? Escrito, pero bien implícito. Digo, Dios nos dio una razón, nos dio una lógica, y en Lucas 1:28, nuevamente en la encarnación, en la anunciación, cuando el ángel le dice salve, llena de gracia. De hecho, el salve es muy importante porque la saluda con un saludo de reina, de un saludo que se le daba solo a la realeza en ese tiempo. No era así para cualquiera, hey, tú salve, sino para la realeza o para la familia de la realeza. Entonces, cuando le dice salve, por eso María contesta, ¿qué clase de saludo es este, no? Le extrañó. Como un ángel, un enviado de Dios, viene y me dice salve a mí. Ciertamente, pues, porque ella era la reina, la madre del rey de reyes, ¿no? Entonces, después la nombra salve y la nombra llena de gracia. Recién la saluda, no la llama María, la llama llena de gracia. Es decir, le cambia el nombre. Esto es muy importante porque en la historia de la salvación, toda persona que era fundamental en esta historia de la salvación, como Abraham, como Pedro, como Jacob, Dios les cambia el nombre. Abraham le cambia a Abraham y se lo hace ver. También a Jacob le cambia y lo llama Israel. A Pedro era Kefas, se llamaba Kefas y le cambia el nombre a Pedro. Entonces esto es básico también. Y la llena de gracia, gratia plena, traduce San Jerónimo, pero viene del griego, que la palabra en griego es kecharitomene. Híjole, esta palabra tiene muchísimo significado, que nos llevaríamos mucho tiempo en explicar, pero voy a tratar de ser breve. Kecharitomene significa la que siempre, desde siempre y por siempre, y que actualmente goza de la gracia total de Dios. Es decir, que kecharitomene es un participio pasivo que tiene un matiz de permanencia. Obviamente se les estoy resumiendo, por eso les invito a que estudien esta palabra kecharitomene. Hay un video en YouTube del doctor Fernando Casanova
un ex protestante que se convierte al catolicismo de tanto estudiar justamente. Entonces les invito a ver en YouTube a Fernando Casanova, busquen Quejarito Mene, La Llena de Gracia, y van a descubrir cosas maravillosas. Y bueno, pues como repito, en esta palabra, Quejarito Mene, solamente se encuentra una vez más en la Biblia, Felipe y amigos. Esto es en Efesios 1, en el Antiguo Testamento, donde se habla de la misma gloria y gracia de Dios. O sea, se está hablando de Dios. Entonces María es la toda llena de Dios. Justamente por eso ella es sin pecado, porque está llena, repleta de la gracia de Dios. Y donde hay plenitud de gracia, no hay lugar para el pecado. Así es. Y pues bueno, muchos dicen precisamente que ella es inmaculada, no por ser madre de Dios, sino que para ser madre de Dios tuvo que ser inmaculada. O sea, convenía que ella fuera de todo limpia de pecado, sin mancha, pura, y que permaneciera además así, porque donde Dios se habita tiene que ser así, ¿no? En uno de los salmos, si no me equivoco, creo que es el Salmo 122 o el 22, no recuerdo bien, dice: Señor, ¿quién es digno de entrar a tu morada? Y empieza, ¿no? El salmista a dar ciertos requisitos, ¿no? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no atestiga, el que no es testigo, el que no da testimonio falso. Y digo, pues María tenía que ser eso y más. Por lo tanto, tuvo que ser inmaculada. Bien lo dices, tenemos la razón, y esas chispas que la Escritura nos da, tenemos que llegarlas a concretar en esto, en reafirmar lo que la Iglesia nos enseña, los dogmas, todas las enseñanzas que el magisterio nos da. Así es. De hecho, también es llamada la nueva arca de la alianza, María. Imaginen si el arca de la antigua alianza era cuidada con tanta veneración. La antigua arca tenía la vara de Aarón, el pan, el maná que bajó del cielo, y las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Eran cosas de Dios. Entonces el arca de la antigua alianza era muy cuidada, muy venerada. Ahora imaginen María, que no trajo cosas de Dios, sino que trae al mismo Dios encarnado. Con cuánta veneración no la debemos de tratar. Si el mismo Jesús la amó, si el mismo Jesús la honró, siguiendo el 4.º mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Ahorita vamos a hablar el tercer dogma, que es sobre la virginidad perpetua de María. Que aquí hay aquí una distinción: la virginidad perpetua. Esa palabra perpetua define todo. Qué importante. Y es muy importante, claro que sí. Hay un gran santo de España, San Ildefonso de Toledo, que fue uno de los primeros defensores de este título a María, de este dogma. Él veía en este dogma, en la virginidad de María, él veía el preludio o el signo de la divinidad de Cristo. Era necesario que la madre de Cristo fuera virgen. Y esta hay que explicar a qué se refiere con virginidad perpetua. Se refiere a que María fue virgen antes, durante y después del parto. O sea, fue virgen para siempre. Y un preludio de esto podemos verlo en la Anunciación también. Hay que remitirnos a la Anunciación, cuando el ángel le dice que va a ser madre y ella le responde: pero bueno, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? ¿No? Eso quería decir que ella no tenía nada que ver sexualmente con ningún hombre. Por lo tanto, era virgen. Y también podemos ver la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, donde nos habla de que una virgen concebirá y dará luz al Emanuel, al Dios con nosotros. Entonces, podemos hablar o podemos pensar: no, pues sí, la Virgen concibió virginalmente a Cristo, pero después de que lo tuvo, pues también pues tuvo relaciones con José, pero no, porque José sabía perfectamente con quién estaba tratando, y precisamente no iba, pues obviamente, como bien lo dices tú, si al arca de la alianza se le trataba con una veneración, no me quiero imaginar, o más bien quisiera imaginarme cómo José, con qué veneración trataba a la madre de su hijo. Y también José tenía la confirmación de parte del ángel de que el hijo de María no era cualquier hombre, sino que era hijo de Dios, porque el ángel se lo confirma. Y bueno, hablábamos de cómo tal vez pudo haber sido la relación entre María y José.
porque hablábamos de que podría ser que muchos pensaran que, sí, María fue virgen, consiguió virginalmente a Cristo, pero bueno, tal vez después tuvo que ver con José. Y pues no, prueba de ello es que obviamente ella pensaba consagrarse y que según la tradición también ella desde muy chiquita vivía en el templo. Y ahí fue consagrada y pues tal vez pensaba consagrar su virginidad a Dios. Esto lo sabemos obviamente por la tradición, ¿no? ¿Por qué María es virgen antes del parto? Porque la concepción fue una concepción milagrosa. Dios, ¿no? Muchas veces dice, pero ¿por qué ustedes creen en esos cuentos, en esos cuentitos, como dicen? Ujú. Pues bueno, porque creemos que Dios es Todopoderoso. omnipotente. Y negar esto sería limitar a Dios. Poder decir, no, pues ¿cómo podrá hacer eso? Pues no, o sea, es imposible. Pues no, porque nuestro Dios es un Dios omnipotente, es un Dios que lo puede todo. Y por lo Nada es tanto, imposible para Dios. María pudo haber concebido un hijo sin participación de varón. Así es. Por lo tanto, vemos su sorpresa en la anunciación. Pues, ¿cómo va a suceder esto? Pues, yo no tengo nada que ver con nadie y tal vez no esté en mis planes. Pero bueno, venga, no lo acepto. Y pues vemos cómo Dios Padre modela a Cristo en el seno de María. Así como Dios Padre formó de la tierra a Adán, el viejo hombre, así Dios forma de la tierra de María al nuevo hombre que es Cristo, que es su Hijo. Esta es que María es virgen, pues antes del parto, ¿no? Los padres de la Iglesia ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Cristo es hombre como nosotros y es Dios, ¿no? Lo que bien decías, hablabas de las dos naturalezas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Virgen, la Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. El nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. ¿Y por qué María es virgen en el parto? Porque así como la concepción fue milagrosa, así el parto también tuvo que haber sido milagroso. Convenía, esa es la palabra que usan los padres de la Iglesia, convenía que fuera así, para mayor gloria de Dios, y pues porque eran parte de su plan, ¿no? En la humanidad nueva de Cristo, esa es la humanidad nueva, la humanidad renovada, una humanidad sin dolor, sin sufrimiento. Y así tuvo que haber sido el parto de Cristo, sin derramamiento de sangre, porque en aquel entonces el derramamiento de sangre era sinónimo de impureza. Por lo tanto, el parto de Cristo no pudo ser impuro, no pudo haber mancha, no pudo haber corrupción, Muy como interesante igual se eso. menciona, ¿no? Que algunos padres de la iglesia igual comparan el parto milagroso de Cristo como cuando un rayo de luz atraviesa un cristal, que no le hace daño, simplemente lo penetra, pero no le hace nada. Ujú. Por lo tanto, el parto de Cristo fue así, no dañó la virginidad de María, no la lastimó, fue un parto milagroso como tal, pues sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y también porque Dios respetó esa parte de que María quería guardar su virginidad. Sí, tanto María como San José, en la tradición sabemos que querían consagrar pues su castidad, o sea, había matrimonios que tomaban esa decisión, entonces también la sorpresa de María fue precisamente cuando el ángel le anuncia, eh, su sorpresa, aún ella no, tal vez, no lo sé, no entendía que iba a ser por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, ella se sorprende, ¿por qué? Porque justamente ella ya había consagrado, como lo mencionaste, su virginidad a Dios, su castidad, y San José también. Entonces también por eso fue su sorpresa. Exacto. Fíjate que que andaba investigando un poco y leyendo sobre esto. Me topé varios comentarios de personas que no son católicas que decían, bueno, ¿y eso en qué nos ayuda? Pues en efecto, los dogmas hablan de María, pero también hablan de Cristo, hablan del poder de Dios, hablan de que esta mujer no dio a luz pues a cualquier persona, sino que todo estuvo bien pensado, todo estuvo bien planeado para que las cosas fueran así, porque así convenía que pasaran, como bien dicen los padres de la iglesia, ¿no? Fíjate que la perpetua virginidad de María es uno de los dogmas más antiguos
más antiguos. Obviamente los primeros cristianos, yo me imagino que se tomaban la molestia de investigar, de saber, bueno, tenían de primera mano a los apóstoles, tenían de primera mano a María. Bien le pudieran haber preguntado, oye madre, pero pues ¿cómo fue, no? ¿Cómo? Sí, Claro. no son chismes, sino que Como son... las pláticas con Lucas, por ejemplo. Exacto. Todos los evangelios, hay un evangelio que pues obviamente igual existe, es el evangelio de María porque pues el apóstol le preguntó, ¿no? Tuvo esa relación cercana con ella, pues yo imagino que ella platicaba esas maravillas que ella vivió con su hijo, ¿no? Y es uno de los dogmas más antiguos, dice, fue proclamado en el Concilio de Constantinopla en el año 553 y ahí se le otorgó el título de Virgen Perpetua. Ya lo dijimos, virgen antes, durante y después. El después no lo hemos explicado, pero el después viene de la mano con lo anterior. Ella había decidido consagrar su virginidad, por lo tanto, ninguno de los dos, ni José ni María, tenían la intención de, pues sí, de perder su castidad, ¿no? También, de hecho, el Santo Padre Francisco, hace algunos meses, habló de que José era un hombre casto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían vivir ya el cielo en la tierra. En el cielo vamos a vivir de esa forma. Bueno, si Dios nos concede la gracia de salvarnos, ¿no? La castidad es una de las premisas del cielo. Y precisamente la Virginidad de María, lo que te decía, habla de su misión, de esa virginidad, de esa pureza que Dios le había confiado y que pues ella también había entendido y por lo tanto aceptado vivir, ¿no? Después vemos en las escrituras y muchos hermanos separados y muchas personas malentienden cuando se menciona a los hermanos de Jesús y por lo tanto dicen, no, pues María no fue virgen porque pues mira, ¿no? Entonces hay que aclarar que ahí se habla de los hermanos de Jesús, pero no se habla de los hijos de María. Exacto. No sé, en la Entonces, Biblia nunca se habla de hijos de María. solamente hermanos de Jesús que son parentela en sentido amplio, ¿no? Que es la parentela de ellos, que era una expresión muy antigua y que hasta ahora también la escuchamos, es tu hermano, es tu amigo, ¿no? Entonces, todas estas expresiones, pues, hay que saberlas comprender para no confundirnos y no confundir los términos. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. En esta solemnidad contemplamos cumplida en María la promesa de la resurrección prometida a todos los cristianos. El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. María ha sido llevada al cielo. Los ángeles se alegran. Un comentario de la virginidad de María que tú mencionabas, Luis Felipe, que cómo San José trataba a María, a la Madre de Dios. Pues justamente, si el arca de la antigua alianza era tan venerada, ¿cómo trataría San José al arca de la nueva alianza que trajo al mismo Dios? O sea, la Madre de Dios, imagínense cómo la trataba, cómo la amaba y la veneraba él mismo. Así es. Y pues bueno, creo que era tan profunda el misterio que ellos vivían y que podían comprenderlo, y tan santos también, que podían comprender el misterio en el cual estaban viviendo, pues, Claro, y lo vivían en su plenitud. exactamente. Y también tomar en cuenta que la palabra de hermanos, ajó, era pues para todos los parientes. Exacto. Prácticamente Sí, y era también uno. la misma escritura nos da respuesta, nos dice quiénes son las madres de estos supuestos hermanos de Jesús, ¿no? Exactamente. Pues nos vamos con el último dogma, amigos, la asunción en cuerpo y alma de María a los cielos. Pues bueno, el último dogma es la Asunción, ya lo dijiste, y a diferencia de la fiesta de la Ascensión del Señor, este se llama de la Asunción, porque ascensión significa subir por tus propias fuerzas. Cristo es Dios, por lo tanto, subió al cielo con su propio poder. En la iconografía de la Asunción de María, la vemos a ella siempre rodeada de ángeles, de luz,
Siempre vemos a Dios arriba y ella subiendo. ¿Por qué? Porque María no es Dios. María no subió por sus propias fuerzas. María subió por el poder de su Hijo. Cristo quiso tenerla a su lado, Cristo quiso llevársela. Por lo tanto, Cristo la llevó con él. Fue asunta Exacto, fue asunta. por Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Nos dicen, no encontramos en ellos la llevaron pues a sepultar, pues a la conclusión de que María había sido llevada al cielo. Y desde eso, igual que el de Cristo, ¿no? Y el dogma es que está ella ahorita. El poder de Dios le otorgó. También nosotros tenemos un cuerpo glorioso como Él. Cosa que Entonces, qué importante, amigos, acudir a ella para que esperanza, tener una vida eterna, saber que si hacemos la voluntad, tumbar, si tenemos y Jesús le responde, dichosos más bien los que cumplen la purificación del cuerpo y estar en la gloria con Cristo. Exacto. Para Miedo, obviamente la adoración se le da a Dios. pasar Muy Luis bien, Felipe, Cristo, muchísimas muchas gracias por gracias. invitarme. Dios te bendiga. Maestra de